Vamos a hacer ahora los dos problemas opcionales que ya había hecho el otro día en clase, pero que, bueno, por si alguien no se pudo conectar. Resulta que nos dan esta estructura con unos cables y de estos cables cuelga un semáforo. Este ángulo me dicen que es 30 grados, este es 60 grados, el semáforo está en equilibrio, no se está moviendo y me preguntan las tensiones. Pues mirad, vamos a dibujar las fuerzas sobre el semáforo. Como el semáforo tiene masa, de hecho me la dan, la masa es 15 kilos, pues tiene peso. Vale. Entonces, ahora las cuerdas van a tener tensiones distintas. ¿Por qué? Porque en medio, esta va a ser tensión 1, por ejemplo, y esta es la tensión 2. Porque en medio hay algo con masa. Cuando la tensión es la misma, en los problemas estos de poleas, es porque entre los dos cuerpos con masa, aquí no hay nada que tenga masa. Ni la cuerda tiene masa, ni la polea tiene masa. Pero aquí tengo una cuerda y en medio de la cuerda hay algo con masa, ¿vale? Por eso las tensiones son distintas. Como si aquí ahora colgara otro cuerpo. Bueno, pues aquí tendría una tensión 1 y aquí otra tensión 2, ¿vale? Y esta sería tensión 1. Entonces aquí las tensiones son distintas porque está colgando el semáforo, que sí que tiene masa, tiene una masa de 15 kilos. Vale, voy a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, tanto en el eje X como en el eje Y. Lo que pasa es que el peso sí que lo tengo en el eje Y, pero las tensiones no. Entonces las tengo que descomponer en los ejes X e Y. Pues venga, voy a descomponer la tensión 2, la voy a poner así en azul. Esta va a ser tensión 2 en el eje X y tensión 2 en el eje Y. Si este ángulo de aquí son 30 grados, este de aquí vuelven a ser 30 grados. Entonces, tensión 2x es igual a tensión 2 por el coseno de 30. Tensión 2y es este de aquí, que es equivalente a este segmento, y entonces es igual a T2 por el seno de 30. Y voy a poner en rojo, voy a descomponer tensión 1. Tensión 1x y en vertical tensión 1y. Si este ángulo es 60, este de aquí, que he pintado en rojo, vuelve a ser 60. Entonces tensión 1x es igual a T1 por el cateto contiguo, es decir, coseno de 60. Y tensión 1y es igual a T1 por el seno de 60, porque T1y es equivalente a ese trocito de ahí. Vale, pues ahora ya vamos a aplicar el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Primero, en el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues tensión 1, X y tensión 2X, no tenemos nada más. Tensión 1X, voy a poner positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, menos tensión 2X es igual a masa por aceleración. ¿Hay aceleración en el eje X? No, porque el semáforo no se está moviendo en el eje X, entonces esto es igual a 0. Tensión 1X es igual a tensión 2X y me queda que la tensión 2 por el coseno de 30 es igual a tensión 1 por el coseno de 60. Vale. Y luego en el eje Y hacemos lo mismo. En el eje Y, ¿qué tenemos? Positivo hacia arriba, tensión 1Y más tensión 2Y menos el peso, que vamos a poner ya mg, es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque no se está moviendo en el eje Y. Entonces, ¿cuánto vale tensión 1Y? T1 por el seno de 60 más T2 por el seno de 30 es igual, esto lo pasa al otro lado, la masa era 15 kilos por 9,8. Vale, pues de aquí ya solo tengo dos ecuaciones, esta y esta, con dos incógnitas, T2 y T1. Y si despejamos, pues por sustitución, por ejemplo, T1 va a ser igual a T2 por coseno de 30 entre coseno de 60.
Pues aquí en vez de T1 pongo esto. T2 por el coseno de 30 entre coseno de 60 por el seno de 30. Perdón, de 60. Esto parece lioso, pero al final es meter datos en la calculadora, ¿vale? Es igual a 15 por 9,8. Vale, pues si hacemos coseno de 30 por seno de 60 entre coseno de 60 más el seno de 30, lo multiplicamos por T2, al final me da T2 es igual a 73,5. Y si lo resolvéis, la T2 es 73,5 newtons y la tensión 1, 127,2 newtons. Y ya estaría. Vale, y en el último tenemos también un plano inclinado, pero ahora se lanza el cuerpo, se lanza hacia arriba. Entonces le damos una velocidad inicial de 2,6 metros por segundo, pero ya no lo volvemos a empujar, ¿vale? Entonces va a llegar un punto que se pare y luego va a empezar a bajar otra vez. Me está pidiendo que qué distancia va a recorrer hasta que se pare y también que con qué aceleración tiene. Bueno, pues me dan de dato también que el coeficiente de rozamiento es 0,1 y no me dan la masa ni me dan nada más. Bueno, pues así el ángulo, que son 20 grados. Vamos a dibujar este un poco más arriba para pintar bien las fuerzas. Vale, siguiente paso, vamos a dibujar todas las fuerzas. Todo cuerpo con masa tiene peso, más fuerzas. Como está en contacto con una superficie, hay una fuerza normal. También hay una fuerza de rozamiento porque hay un coeficiente de rozamiento. Como el cuerpo está subiendo, la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento. Si el cuerpo está subiendo, la fuerza de rozamiento hacia abajo. Y ya no hay ninguna fuerza más. Bueno, pues ahora el peso tenemos que descomponerlo en peso en X y peso en Y. Porque la fuerza de rozamiento y la normal ya están en el eje X y en el eje Y. Entonces esto es peso en X y el peso en Y. Si este ángulo de aquí es 20 grados, este será 70, que es el complementario, y este de aquí, que estoy señalando, vuelve a ser 20 grados. Entonces el peso en Y es igual al peso por el cateto contiguo, por el coseno de 20, y el peso en X es igual al peso por el seno de 20. Peso es mg, entonces podemos poner ya, si queréis, mg coseno de 20 y mg por el seno de 20. Vale, y ahora, segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y hay que hacerlo en el eje Y y en el eje X. En el eje Y, sumatorio de fuerzas, voy a poner positivo hacia arriba. La normal menos el peso en Y, pues vamos a poner ya mg coseno de 20, es igual a masa por aceleración. ¿Pero cuál es la aceleración en el eje Y? 0, porque en el eje Y no se está moviendo. De aquí saco la normal. Lo que pasa es que no puedo calcularla porque no me sé la masa. No me la dan. Ahora, en el eje X, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Voy a considerar positivo hacia arriba, que es hacia donde se mueve, negativo hacia abajo. ¿Fuerzas hacia arriba? No tengo. ¿Fuerzas hacia abajo? Tengo dos. Entonces, menos fuerza de rozamiento, menos el peso en X, que voy a poner ya mg por el seno de 20, es igual a la masa por la aceleración. Fuerza de rozamiento, recordad que siempre es mu por la normal. Entonces, menos mu por normal, mg coseno de 20, menos mg seno de 20 es igual a ma. Fijaos que el problema no me da la masa, pero como la masa es un término que aparece en todos los términos, yo puedo sacar factor común y la puedo simplificar. Es como si esta masa pasa dividiendo. Masa entre masa igual a 1. Es decir, yo puedo simplificar la masa. Y me queda, voy a ir sustituyendo, menos mu, pues menos 0,1 por 9,8
por el coseno de 20 menos 9,8 por el seno de 20 es igual a la aceleración. Y ahora sí, cojo la calculadora y la aceleración me da menos 4,3 metros por segundo al cuadrado, negativa. Y está bien, porque la aceleración es hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto está subiendo hacia arriba, porque tiene una velocidad inicial, pero se para porque la aceleración es hacia abajo. Si la aceleración fuera positiva, yo le daría un pequeño golpecito y esto seguiría subiendo, 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 y no pararía nunca, ¿de acuerdo? Si llega a parar es porque la aceleración es hacia abajo, es negativa. Vale, y ahora apartado B, que qué distancia recorre, o sea, llega aquí, se para, en este instante la velocidad es 0 y luego vuelve a bajar. Venga, pues aplicamos MRUA. V es igual a V sub 0 más aceleración por el tiempo. La velocidad final cuando llega ahí es 0. Bueno, pues 0 es igual a velocidad inicial, 2,6, positivo porque está subiendo, menos 4,3 por el tiempo. Y de aquí calculo el tiempo que tarda en llegar ahí arriba. El tiempo son 0,6 segundos. Y ya puedo calcular entonces x es igual a x sub 0 más v sub 0t más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. X es igual a x sub 0, 0. V sub 0, 2,6, positivo, por el tiempo, por 0,6. Menos, voy a poner menos porque esta aceleración es negativa. Menos un medio de 4,3 por el tiempo, que es 0,6 al cuadrado. Y me sale 0,8 metros, es decir, que cuando haya recorrido 0,8 metros, se para. Y ya estaría el problema. Si tenéis cualquier duda, escribidme, ¿vale?